Grande es este misterio de la piedad. Si se destruyeran los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Porque con un solo sacrificio hizo perfecto para siempre a los santificados. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Fundados Y firmes en la fe, tenemos paz para con Dios. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Abrazo a todos los hermanos en el amor del Señor en esta mañana, agradecido a Dios que nos da una vez más y por su buena voluntad poder congregar en este lugar para poder juntos estar participando de la común fe y por medio de esa fe levantar cánticos de alabanza, peticiones, así como acciones de gracias delante de Dios. Y ahora es el momento para oír y recibir la palabra de Dios. Por lo que si tiene su Biblia, le invito para que juntos podamos abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 14 del Evangelio de Marcos, y vamos a estar dando lectura juntos a la Sagrada Escritura desde el verso 26 en adelante. Así entonces, abriendo en Marcos capítulo 14, verso 26, damos lectura y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, diciéndonos el Señor por medio de su santa y divina palabra. Cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas serán dispersas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Entonces Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen, yo no. Y él le dijo Jesús: de cierto te digo que tú hoy, en esta noche, antes que el gallo haya cantado, 2 veces me negarás, y me negarás 3 veces. Mas él con mayor insistencia decía: si me fuere necesario morir contigo, no te negaré. También todos decían lo mismo. Oremos al Señor. Padre, queremos darte gracias en esta mañana, porque nos das en tu buena voluntad poder congregar en este lugar en uno para formar tu cuerpo y así, Señor, recibir de la preciosa savia por medio del Espíritu Santo, esa vida que fluye a través de los miembros y por la actividad propia de cada uno y va llegando, Señor, hacia cada uno de los miembros del cuerpo para nutrirlo, fortalecerlo y darle vigor, Señor. Así en esta mañana, confiados en la obra y en la acción por medio del Espíritu Santo, te damos gracias. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Hermanos queridos, en esta mañana, al leer las Sagradas Escrituras, nosotros podemos ver la determinación de Pedro. Y muchas veces nos enfocamos en Pedro como aquel que estaba determinado a seguirle. Pero dice tanto en este capítulo como en otros capítulos de la Biblia que narra este mismo hecho, que
que todos los demás discípulos tenían la misma opinión, el mismo parecer. ¿Y qué es lo que nosotros podemos notar, hermanos queridos? Que el corazón de ellos no fluía con el Señor. Aunque estaban con el Señor, aunque le oían al Señor, no fluía con el Señor. ¿Por qué? Porque seguían su propio corazón, seguían sus propias emociones. Si el corazón de ellos hubiera fluido con el Señor, ellos al oír que el Señor decía, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas serán dispersas, tendrían que ver que lo que estaba escrito se iba a cumplir. Y por tanto, en vez de insistir conforme a su sentimiento, conforme a la emoción que tenían en ese momento, al sentir del corazón en ese momento, tenían que en ese momento pedir la gracia, pedir que no le faltara la fe. Así como el Señor dijo a Pedro en momentos anteriores que había rogado al Padre porque Satanás lo había pedido para zarandearlo y que le había rogado al Padre que no le faltara la fe. Amén. Entonces ellos, al igual que como el Señor dio testimonio que él podía rogar delante de Dios para que no faltara la fe, tenían que haber pedido al Señor para que recibir esa gracia, para que en el momento de más difícil, tanto del ministerio del Señor como en sus vidas, no le faltara la fe. Amén. Que pudieran seguir confiando, aún a pesar de que hubieran sido dispersos. ¿Por qué? Porque no iba a poder ser evitado, porque estaba escrito. Amén. Y el Hijo del Hombre siempre fue llevado conforme estaba escrito. No es que él iba por su propio camino, sino por el contrario, él mismo da testimonio, me has dado a conocer el camino. Tu voluntad es mi gozo, el hacer tu voluntad es mi gozo. Me has ungido con aceite más que a mis compañeros. Por eso es que nosotros hemos dicho ya en otra oportunidad que el ungido es Jesucristo. Nosotros somos participantes de esa unción, porque esa unción reposa en nosotros, pero nosotros no somos el ungido, porque la palabra ungido tiene relación con el Cristo, y el Cristo tiene relación con el Salvador de la humanidad, y nosotros no somos salvadores, pero por la gracia de Dios nos es otorgado formar el cuerpo de Cristo aquí en la tierra, por eso reposa sobre nosotros el Espíritu Santo. Ahora, hermano querido, nosotros miramos porque formamos el cuerpo. ¿Qué tan atentos tenemos que estar a los dictámenes de nuestro corazón? ¿Qué tan atentos tenemos que estar al engaño de Satanás? ¿Qué tan atentos tenemos que estar a la corriente de este mundo? Porque al formar el cuerpo no puede decir la mano ir para un lado mientras que la cabeza le da la dirección de que debe de levantarse, de que debe sostener un vaso, de que debe tomar un cubierto. No puede hacer su voluntad, ¿no es cierto? Así tampoco los miembros del cuerpo de Cristo. Por eso es que nosotros vamos a ir siendo llevados por el Señor para que se haga en nosotros su entera voluntad. Pero muchas veces tenemos que mirar el engaño del corazón, el engaño del mundo, el engaño del diablo, para no fiarnos ni de nuestro corazón, ni tampoco caer en las redes de Satanás, ni seguir la corriente del mundo. ¿Para qué? Para poder fluir con el Señor, para que podamos ser felices. Porque fuera de Cristo no hay felicidad, ¿cierto? Nosotros lo cantamos en nuestras alabanzas, que fuera de Cristo no hay felicidad, fuera de Cristo no hay gozo, fuera de Cristo no hay paz. Entonces, ¿cuál cree que es la experiencia de aquel hermano o de aquella hermana cuyo corazón no fluye con el corazón de Dios? No puede estar enteramente feliz. Y ahí es víctima, preso de Satanás. ¿Por qué? Porque Satanás, ¿qué es lo que hace primeramente? Que nos dividamos de Dios, que nos separemos de Dios, para luego victimizarnos, para luego sumirnos en la depresión, para luego sumirnos en la tristeza. Y no podrá tal vez robarnos la salvación, pero sí puede robarnos el gozo de la salvación. Porque una persona que es salva tiene que estar gozosa. ¿Puede una persona que está condenada a muerte
que está condenada a la condenación eterna, que está condenada al infierno, sabiendo que es salva, no estar contento, no estar alegre, no hay manera. Sin embargo, ¿cuántos creyentes, habiendo sido libertados de la condenación eterna, habiendo sido libertados del infierno, habiendo sido libertados de una vida de tormento, alejados de Dios, hoy no tienen gozo? ¿Y qué es la evidencia de ello? Que el corazón de ellos no está fluyendo con el corazón de Dios. El Señor Jesucristo, acerca del Señor Jesucristo, el apóstol Pablo escribe, dice, por el gozo puesto por delante, menospreció el oprobio de la cruz. Me diste a conocer tus caminos, me llenarás de gozo, me ungirás más que a mis hermanos. ¿Cómo podía tener gozo el Señor? Porque Él iba conforme a lo que estaba escrito. Y Él sabía que el plan de Dios no podía fallar. Él sabía que el que había prometido iba a cumplir. Entonces, a pesar de la adversidad, a pesar de la calamidad, Él podía gozarse sabiendo que llegaría el día en que su gozo se vería cumplido llevando muchos hijos a la gloria. Así fue en el momento en que Pedro se puso en pie y dio su primer discurso, y en el día ese se convirtieron 5.000 almas, hubo gran gozo en el cielo, por las almas que se volvieron de las tinieblas a la luz, por la gran cosecha de almas. Cuán grande habrá sido el gozo del Señor al saber que por medio de su sacrificio, Pedro, lleno del Espíritu Santo, podía ser un embajador en su nombre, como si él mismo le rogase a los hombres que se reconciliaran con Dios y que 5.000 almas se hubieran reconciliado en ese día. ¿Cuál habrá sido el gozo del Señor? ¿No habrá visto el fruto de su aflicción y se habrá gozado? Porque ¿qué es el fruto de la aflicción de Cristo? ¿No somos nosotros el resultado de esa aflicción? Porque por causa de que Él sufrió, nosotros es que fuimos salvados. Entonces, hermano querido, nosotros tenemos que mirar que no importa lo que sintamos, en la fe, en el camino del Señor, no importa lo que uno sienta. Lo que sí importa es lo que Dios dice. Por eso es que ellos, para poder fluir con el corazón de Dios, tenían que haber tomado, haber recibido la palabra del Señor. Haber dicho, Señor, ¿es cierto que tú vas a ser herido y que todos nosotros nos debemos de dispersar? Señor, ¿es cierto que llegará la hora en que aquellos que estábamos y que te hemos seguido y que lo dejamos todo por ti, te vamos a negar, te vamos a abandonar? Y el Señor le diría, sí, es cierto, pero volveré a estar con ustedes, a reunirme con ustedes, me encontraré con ustedes en Galilea, los voy a confirmar, ustedes van a poder confirmar a sus propios hermanos. Voy a venir y voy a impartirles una renovación espiritual al darles mi espíritu, al soplar sobre ustedes mi espíritu, van a ser renovados en su interior. Van a cobrar nuevo ánimo, van a cobrar nuevas fuerzas. Y ahí el corazón de ellos se hubiera ligado con el corazón del Señor y se verían en su propia naturaleza, huyendo por causa del temor de la espada de los romanos, huyendo por el temor de quedar presos juntamente con el Señor Jesucristo. Pero a pesar de que estaban huyendo, tendrían esperanza en su corazón, porque estarían diciendo, el Señor nos ha hablado que esto iba a suceder, no íbamos a poder evitar que el temor nos amedrentara y por tanto huyéramos, pero ciertamente el Señor va a volver, va a estar con nosotros, nos va a confirmar, nos va a impartir de su espíritu, nos va a infundir un aliento y una fuerza nueva, vamos a ser renovados y entonces vamos a poder seguir adelante hasta el día en que llegue el cumplimiento de la promesa de Dios y nos sea enviado el Paracleto de Dios, y entonces vamos a poder cumplir con el ministerio para el cual fuimos llamados y vamos a poder ir a las naciones todas
y vamos a estar anunciando el Evangelio a toda criatura, poniendo las manos sobre los enfermos para que se sanen, reprendiendo a los demonios, y estos tendrán que huir de delante de nosotros, porque somos la iglesia del Señor, y las puertas del Hades y las puertas del infierno no van a prevalecer contra la iglesia del Señor. Y ahí su corazón hubiera sido distinto. Por eso siempre que nosotros, hermanos, nos apoyamos las emociones, no hay manera que no salgamos heridos, no hay manera que no salgamos desilusionados, no hay manera que no suframos. ¿Por qué? Porque la garantía de nuestra felicidad, de nuestra vida y vida en abundancia, no está en lo que yo siento. Porque hoy yo puedo estar sintiendo gozo, mañana puedo tener una profunda tristeza. Pero el que prometió es fiel y cumplirá. El que habló cumplirá lo que dijo. No envía Él su palabra para que retorne a Él vacía, sino que la envía para que cumpla el cometido para lo cual fue enviada. No puede retornar a Él vacía. Entonces, hermano, cuán importante es que nosotros no nos apoyemos en nuestro corazón. Ahora todos podemos mirar y decir, bueno, tenían un buen corazón porque lo querían seguir al Señor. Y Pedro era el que más estaba determinado porque insistía y decía, aunque todos estos te negaren, yo estoy dispuesto a morir contigo. ¿Qué le pasó? Un rato antes el Señor le había dicho que Satanás lo había pedido para zarandearlo. Hermano, nosotros podemos tener mucha determinación, mucha fuerza de voluntad, podemos ser muy optimistas, podemos tener mucho empeño en lo que queremos hacer o en lo que vamos a hacer, pero tenemos que saber y entender que hay fuerzas superiores a nosotros que operan en las regiones celestes y que son capaces de infundirnos gran temor. Y que son capaces de hacernos desistir, que son capaces de hacernos volver atrás, que son capaces de sumirnos en la profunda depresión. Nosotros no sabemos cómo esas fuerzas operan, pero sí sabemos por la Biblia que están ahí. Sí sabemos que por la Biblia que están ahí y que trabajan. ¿Cuántas personas terminan con sus vidas habiendo escuchado la dulce voz en su mente, creyendo que era su corazón que les decía que debían acabar con el sufrimiento, debían terminar con el dolor, no tendrían que seguir trayendo problemas a sus seres queridos y fueron y tomaron su vida? Hoy por hoy hay cantidad de gente que no soporta los tiempos que se están viviendo. Los otros días mostraron un video como en algunos países donde ya el confinamiento es obligatorio, que les lacran las puertas, les sueldan las puertas para que no salgan a las calles, pero la gente, no soportando el confinamiento, se tira del balcón, se quita la vida. Y uno dice, ¿qué pensamiento le vino? ¿Por qué razón? Sin embargo, nosotros podemos mirar a otros hombres que la Biblia nos narra. Por ejemplo, el apóstol Pablo dijo, yo estoy preso, pero la palabra de Dios no está presa. Él estaba preso, en cadena, por causa de Cristo, por causa del Evangelio, pero él tenía una esperanza, que la palabra de Dios seguía corriendo como reguero de pólvora. Como las aguas cubren la mar, así sería cubierta la tierra de la gloria de Dios. Él tenía esperanza y compartía el Evangelio con esperanza que alguien creyera y su vida pudiera cambiar. Entonces, a pesar de que estaba preso, resguardado por guardias fuertemente allí, sin embargo, él tenía esperanza que aún ahí podía compartir el Evangelio, podía servir a Cristo, servir a la causa de Dios. Y esa era su motivación. Estaba dispuesto a sufrirlo todo por los escogidos de Dios. Otros entraron a un horno de fuego. Otros entraron a fosas con leones hambrientos.
Uno recibió un sueño que así como las estrellas se rinden culto al sol, así también todos le rendirían culto, y que las espías se inclinarían delante de él, y terminó en un en una cisterna seca. Luego terminó vendido como esclavo, luego terminó preso. Imagínense qué era lo que lo alentaba, que su corazón fluía con el corazón de Dios, porque él recordaba la visión, recordaba el sueño. Por eso cuando todo se cumplió, él pudo consolar a sus hermanos, diciendo: no lloren por mí, porque esto tenía que cumplirse según el debido consejo de Dios para preservación de muchas vidas. Sin embargo, le habrá sido fácil, y no estuvo un año, no estuvo 2 años en una cárcel, no estuvo un día sirviendo de esclavo. Estuvo años en esa cárcel. Sin embargo, a pesar de todo, su corazón podía fluir con el corazón de Dios. ¿Por qué? Porque recordaba la visión, recordaba el sueño. Y resonaba en su corazón. Hermano querido y hermana querida, nosotros tenemos más que una visión, tenemos más que un sueño, tenemos la palabra profética más segura y confiable, a la cual hacemos bien de estar atentos como una antorcha que alumbra en lugares oscuros hasta que esclarezca el lucero de la mañana en nuestros corazones. Hasta que veamos la gloria de Dios, tenemos la palabra profética más segura y confiable, a la cual hacemos bien de estar atentos. Sin embargo, ¿cuántas personas se apoyan en su corazón y otras en el corazón de otros, siguiendo la voluntad de otros y no su propia voluntad, ni siquiera? Así hay hombres que si su mujer le dice: no quiero que vayas más, no va más a la iglesia. También mujeres. Así también hay hijos, hay padres. Sin embargo, hay otros que por amor al Señor fueron echados fuera de sus casas, porque en su casa la religión oficial era tal vez la religión islámica, y no aceptaban tener una hija convertida al Evangelio, y la corrieron de su casa. Y en un país donde se divide en grupos sociales, y siendo de una mujer sola, sin padre, sin madre, sin familia, sin marido, muy difícil vivir. Sin embargo, Dios da la salida, porque a quien Dios llama, Dios le provee. Si le llamó para vivir esta vida, también le va a proveer. Y hoy esa joven es una misionera en Estados Unidos, preparándose en Estados Unidos, y tiene una gran familia, la familia de la iglesia, la familia de Dios. Estos son testimonios reales que han sucedido en estos tiempos. Entonces uno dice: ¿cómo puede ser que hay quienes lo pierden todo por causa de Cristo y del Evangelio, y otros que nada quieren perder por la causa de Cristo, ni quieren tener un problema en sus casas? ¿Cómo puede ser? Yo he hablado con personas que he tenido que dejar de llamarle, porque cada vez que le llamo le trae un problema en su casa. ¿Y qué le puedo decir? No te llamo más. Si te trae un problema, no quiero ser el culpable. ¿Cómo puede ser eso? Entonces, hermano querido, amado del Señor, nosotros podemos mirar, podemos apoyarnos en nuestro corazón, no, podemos apoyarnos en el corazón de otro, tampoco, podemos apoyarnos en la corriente de este mundo porque es moda, porque todo el mundo lo hace, tampoco, podemos caer en las redes de Satanás, no debeéramos, pero tenemos que entender, como recién explicaba, que el apóstol Pedro tenía gran determinación, pero lo que no recordaba es que el Señor le estaba mencionando que Satanás lo había pedido para zarandearlo. Por eso es que con Pedro tuvo que tener un trato personal, y cuando se reunió con ellos en el mar de Galilea,
lo tomó a Pedro y le dijo, ¿me amas? Tú sabes que te amo. ¿Me amas más que estos? Tú sabes que te amo, Señor. Y por tercera vez le dijo, tú sabes todas las cosas, Señor. Ya no quería apoyarse en su corazón. ¿Por qué? Porque había tenido la experiencia de ser lleno de temor. Por eso nosotros también, hermano amado, tenemos que pensar. ¿Por qué? Porque si somos expuestos a Satanás y a su fuerza, por más determinación, por más voluntad propia que tengamos, por más que creamos que nosotros vamos a salir adelante, no vamos a poder salir. Si es que vencemos, no es por nosotros mismos, sino porque delante de nosotros va abriendo camino el Señor. El que va con nosotros es el Señor. Él es el que es el vencedor. Con Él somos más que vencedores. Amén. Alabado y santo sea el nombre del Señor. Por eso tampoco nosotros podemos confiar, porque uno puede decir, ¿cómo puede ser que yo ahora sienta tanta determinación a seguirlo, tan decidido estoy a entregar mi vida por la causa del Evangelio? ¿Cómo puede ser que mañana cambie de opinión? Y tenemos que entender que también hay fuerzas superiores que operan en este mundo para hacernos desistir. Por eso es que tenemos que confiar en Dios y pedirle a Dios ser librado de ellos. Pedirle a Dios ser librado de ellos. No puedo confiar que por mí mismo, porque tengo decisión, porque tengo ímpetu, porque tengo voluntad propia, porque tengo determinación, lo voy a lograr. Tengo que confiar en Dios y apoyarme en Dios y pedir a Dios ser librado de todo lo que no es estorbo. Por eso el Señor, cuando el apóstol Pablo se encomendaba a la oración de la iglesia, siempre pedía, oren por mí para que la palabra de Dios corra, fluya. Oren por mí, ¿por qué? Porque la fe no es de todos. Él sabía, hermano querido, que había cosas que impedían. Cuando se dispuso a ir a una región, el Espíritu Santo se lo impidió, pero después quiso ir a otra región y Satanás le había estorbado para no ir. Le había puesto tropiezo para no ir. Y él sabía que era la hora de Satanás. Por eso dijo, 2 veces estuve determinado a ir a vosotros, pero he sido estorbado por Satanás, por lo cual no pude llegar. Entonces, ¿quién es el que tiene que abrir camino? ¿Quién es el que tiene que librarnos de esas fuerzas de las cuales nosotros no tenemos conocimiento? Hay mucha gente que alardea y dice, pero aún eso es otro engaño de Satanás. ¿Por qué? Porque se sumergen en las profundidades de Satanás para conocer más cómo opera el diablo que en las profundidades de Cristo para saber cuánto poder tiene Cristo para libertarlos de esa obra. Ese es otro engaño. Por eso la demonología, la guerra espiritual, toda esa doctrina es una doctrina del diablo esa. Porque no fuimos llamados a profundizar en las profundidades de Satanás, sino fuimos llamados a alcanzar el conocimiento pleno de aquel que nos llamó de tinieblas a la luz. Por más que no, por eso Tito cuando habla respecto de ello, dice que cuando le escribe, cuando habla Judas, dice, habla respecto de ellos, diciendo, son hombres que murmuran de cosas, hablan de cosas de las que ni siquiera entienden. Por el inflado corazón, el infatuado corazón que tienen, por los desvanecimientos de la mente, hablan y blasfeman en contra de las autoridades superiores y desconocen, dice, todas esas cosas. Los tales son como aguas que son, como nubes que son llevadas por el viento. Dice Judas capítulo 1, es un solo capítulo, verso 10, pero estos blasfeman en cuantas cosas no conocen y las que por naturaleza conocen se corrompen como animales irracionales. Dice, pero en cuanto al arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir palabra de juicio y de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque aún el arcángel Miguel, aunque era un arcángel, reconocía que Satanás era el lucero, era también Lucifer.
que era un ángel superior, caído, pero era un ángel superior. Acabado en hermosura, dice que los tamboriles se hicieron para el día para su día. Los instrumentos, los tamboriles, se hicieron para su día. Entonces no se atrevió a proferir. Y el arcángel Miguel, y nosotros que somos menos que los ángeles, porque la Biblia dice que somos menos que los ángeles, ¿cómo vamos a proferir palabras de maldición contra el diablo? Tenemos que confiar en que Dios es el que nos puede librar y que es Él el que lo tiene que reprender. Amén. Alabado y santo sea el nombre del Señor. Entonces, hermanos queridos, miramos esto. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que, para fluir con Dios, para fluir con el corazón del Señor, para poder vivir en este mundo felices, tenemos que ir siendo llevados por la palabra del Señor. Y a pesar de que sintamos otra cosa y que digamos, no, pero yo tengo gran determinación, entender que hay fuerzas superiores que pueden doblarnos la voluntad, torcernos la voluntad fácilmente. Torcer nuestra voluntad fácilmente. Entonces, si no somos llevados de victoria en victoria por medio del Señor Jesucristo, nosotros no hay manera que podamos avanzar. Por eso la Biblia dice que el que comenzó en nosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de su venida. El que hace la obra es el Señor Jesucristo. No somos nosotros, sino que es el Señor Jesucristo. Amén. Que esta palabra venga para alumbrarnos los ojos de nuestro entendimiento y así podamos tener comprensión de la verdadera voluntad de Dios y cómo vivir en este mundo siendo verdaderamente felices. Vamos a estar de pie para orar. Amado Dios y Padre Celestial, en el nombre del Señor Jesucristo, queremos darte gracias en esta hora, Señor, porque nos has enviado tu palabra, que es lumbrera nuestro camino, que nos va alumbrando, Señor, entre que el día, Señor, es oscuro, Padre querido. Te rogamos en esta hora, Señor mío, Dios mío, que seas, Señor, glorificando tu nombre, para que sea firme tu palabra en cada corazón y en cada uno de nosotros, para que no nos apoyemos en nosotros mismos, ni por nuestra propia voluntad, pensando de nosotros mismos que vamos a salir adelante, sino que podamos confiar en ti y encomendarnos en tus manos. Por lo que te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Alabado y santo sea el nombre del Señor. Visita nuestras redes sociales. Visita nuestras redes sociales. Suscríbete activando la campanita. Suscríbete activando la campanita. Comparte con nosotros el mensaje de la palabra de Dios. Comparte con nosotros el mensaje de la palabra de Dios. Le animamos a que consiga una Biblia, porque en ella encuentra la mente de Dios, el estado del hombre, el camino de salvación, la muerte de los pecadores y la felicidad de los creyentes. Sus doctrinas son santas, sus mandamientos son obligatorios, sus historias son verdad y sus decisiones inalterables. Léala para ser sabio, crea en ella para ser salvo y póngala en práctica para ser santo. Ella contiene luz para guiarle, alimento para reforzarle y consuelo para alentarle. La Biblia es el mapa del viajero, el bastón del peregrino, la brújula del piloto, la espada del soldado y la carta del cristiano. Le animamos a que consiga una Biblia,